Buenas noches, Puerto Rico. Soy cirujana general y conozco de primera mano colegas que no piensan en el retiro. También sé que es algo del cual no nos educan en medicina. Así que esta noche vamos a hablar de qué puedes hacer para tener un retiro saludable. Quédate con nosotros. Buenas noches, Puerto Rico. Soy Pedro Astacio, experto en planificación de jubilación. Y hoy me acompaña mi esposa, la cirujana Cristín Jiménez, donde vamos a estar conversando cómo los profesionales de la salud se sacrifican, estudian años, atienden con todo el esfuerzo y el corazón a sus pacientes, pero cuando les toca la parte de planificar, de ser egoístas y pensar en ellos primero, en ocasiones lo dejan a un lado por el amor de su profesión. ¿Y quién mejor para abundar sobre esto que mi esposa, la doctora Cristín Jiménez? Gracias, Pedro. Este es un tema muy importante y que me toca muy de cerca. ¿Eso es o no es cierto? ¿Ustedes dejan...? Yo tengo muchos colegas que lo veo trabajando más de lo que deberían trabajar, porque no planificaron ni pensaron en el retiro, ni pensaron en cuando lleguen a cierta edad qué van a hacer con sus finanzas. Así que definitivamente es algo que me gusta abundar, me gusta tocar y que por eso estamos en esta alianza, porque sabemos la importancia de la planificación financiera. Desde tu experiencia, ¿por qué entiendes que este patrón se repite? ¿Por qué los profesionales de la salud van en un día a día tan ajorado que realmente posponen su prioridad? A veces, no tan solo en las finanzas, sino a veces en cuidar su salud, ejercicio, su familia. El médico, y puedo hablar desde esa perspectiva, pero esto incluye enfermeros, todos los que están en el campo de la salud, se someten a diferentes cosas, que incluye una escasez de tiempo, ¿verdad? Hacen guardias, en particular los enfermeros rotan turnos, el médico tiene guardias, por lo tanto los llaman a tantas horas de la noche por diferentes razones. Hay internados, hay residencia, hay estudios continuos, hay un sinnúmero de cosas que tienen que cumplir únicamente para su profesión. Y entonces por otro lado está la familia, la agenda de cada niño, de su cónyuge, o sea que cuesta, ¿verdad? Los días pasan tan rápido que a veces cuesta sentarse y decir, fíjate, no he planificado, no he pensado en cuando ya yo no esté, ¿verdad? Un seguro de vida, no he pensado en que si duro mucho, ¿verdad? Y llego a la edad de retiro, ¿con qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a retirar? ¿Qué puedo esperar de mis finanzas en ese momento? ¿En algún momento puedo dejar el hospital? Muchas veces no es falta de interés, es falta de tiempo y de alguien que los guíe y los oriente de manera correcta. Yo pienso que cuando no se es proactivo con esto, esa carga realmente lo que hace es agravar la situación. Quiero compartir, cuando producción tenga la oportunidad, una imagen donde puedo discutir contigo en detalle cómo el estrés también empieza a afectar dentro de su salud y su bienestar financiero. Porque realmente veo que el 90% de los residentes siente que no puede, ¿verdad?, que no manejar la conocen carga. lo suficiente como para manejar sus finanzas. No tienen la destreza. Y eso es correcto. Cuando estamos en residencia, el cheque de residencia es una cantidad, y cuando salimos a la calle, a veces 10 a 15 veces lo que uno cobraba de residente. ¿Qué residencia, para el que nos está viendo que no sea profesional de la salud? Pues lo que nosotros llamamos una residencia es esos años formativos de una especialidad. Así que en mi caso yo estudié 13 años. Eran 4 años de bachillerato en preparación para la escuela de medicina, 4 años de escuela de medicina. Y mi especialidad en particular tomó 5 años. Así que la suma es 13. Hay especialidades que son menos, hay personas que no hacen especialidades y se quedan como generalistas. Pero sí podemos ver, y bien la tabla lo define, que el 90% de los residentes en general, en cualquier especialidad, expresan que no saben cómo manejar sus finanzas. ¿Por qué? Porque cuando ya tú estás en residencia, completaste la escuela de medicina. Así que tienes la carga financiera de lo que costó estudiar medicina. Así que ya entraste a la residencia con una carga, una deuda. No te están enseñando directamente a manejar finanzas, pero te estás comprometiendo financieramente desde el inicio de la práctica. Correcto. Wow. Y esto es así en general. Vemos, esto se discute de cada rato en diferentes foros. En diferentes foros financieros sobre la deuda
de universidades, de las deudas estudiantiles, de préstamos estudiantiles. Pero en el caso de medicina, que uno va sumando muchos años, que son 4 de bachillerato, 4 de medicina, y entonces en la residencia, que es cuando comienzas a cobrar, ¿verdad? Comienzas a generar algo, pues ya ahí tú dices, espérate, vengo con 8 años de deuda o 4 años de deuda, porque pues el que tuvo beca y tuvo la oportunidad de tener diferentes ayudas, pues quizá el bachillerato no le costó tanto, pero medicina a veces salen con unas deudas de 6 cifras. Lo puedo ver en la imagen, que ya cuando están en ese tipo de compromiso financiero, incluso comienzan a perder el sueño, y cuando se gradúan tienen deudas que exceden los $100,000. Correcto. Así que salen a la calle ya con una deuda. Entonces empiezan a generar 10 veces de lo que generaban en residencia. ¿Y qué ocurre? Pues de momento, ¿verdad? El médico, el que estudió medicina, o el enfermero, el intensivista, el anestesista, estos enfermeros con unas especialidades que toman un poco más años, salen a la calle a generar quizás 5 a 10 veces lo que cobraban cuando eran estudiantes. Y de momento perdieron la década de sus 20 estudiando, metidos en un libro, haciendo... Ya veo por dónde va. Exacto. Entonces llegan terminan su especialidad, comienzan a trabajar y se encuentran que tienen 28, 29, 30 años. ¿Y qué quieren? Casa, quieren carro, quieren todo lo que no pudieron hacer. Lujo, porque estuvieron adrenalina. estudiando. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Se endeudan más. Entonces tienen la deuda estudiantil y la deuda de querer catch up, ¿verdad? Alcanzar a sus colegas que no estudiaron tanto, quizás, hicieron otro tipo de profesión y ya tienen su casa, se casaron, tienen sus bebés, o sea, así que muchas veces también eso influye. Y de momento se encuentran en la década de los 30, 40 con toda esta deuda y no pensaron que ya mismo en los 50 y 60 se supone que ya pensemos en que nos vamos a retirar y podemos dejar nuestra profesión, ¿verdad?, a otro que viene detrás. Así que es bien importante, es un tema que me toca bien de cerca y me apasiona porque pienso que es algo de lo cual no se habla. Pienso que aún los currículos no lo incluyen. Es algo que ya deben incluir en los currículos. Debe ser un mandato o parte del currículo obligatorio el que tengan que coger alguna clase de finanzas personal. Entonces, cada vez vemos este patrón repitiéndose, o es algo que con el esfuerzo que ha creado o adelantado la tecnología, los medios, tocando los temas de bienestar financiero, de soluciones, está comenzando a calar en la conciencia de los profesionales de la salud, o ¿cómo lo estás viendo desde la perspectiva como cirujana? Yo entiendo que sí. Obviamente creamos el Financial Hub juntos, hemos creado esta educación y concientización, y a veces se me acercan colegas y me preguntan. ¿Te han consultado? Claro, me preguntan, mira, ¿qué se hace? ¿Cómo hacen? Y pues uno puede darle esa orientación de pues, cómo podemos hacer para que empecemos a planificar. Así que entiendo que sí. Pero aún así, tú mismo has visto que a veces hacen la cita y después cancelan la cita porque se ocuparon, porque tuvieron una llamada, porque tienen que ir al hospital, y eso es, sí, que realmente eso es parte de la profesión, comprendemos. Realmente no ha sido falta de interés, al contrario, es nuevamente ponerse ellos en la última posición de prioridad. Correcto. Que es triste porque realmente el médico está constantemente dejándolo todo por salvar una vida. O sea, ustedes aman lo que hacen. Claro. Así que es importante comenzar a ser empáticos con su bienestar personal, profesional y financiero. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos entonces compartiendo con ellos algún tipo de posibles soluciones para que puedan entonces maximizar sus finanzas? Me parece fenomenal. Regresamos en breve.
Amigos, ya estamos de vuelta. Y antes de comenzar a ofrecer posibles alternativas para comenzar a planificar de una manera estratégica o eficiente, ¿qué tal si repasamos nuevamente los errores más comunes en este profesional de la salud cuando comienza su jornada laboral ya graduado con esa especialidad que mucho trabajo y sacrificio le costó? Yo pienso que uno de los errores más comunes es terminar la carrera y comenzar a endeudarse más. Antes de comenzar a endeudarse, hay que crear una zapata financiera y saber, ok, voy a tener ese viaje que soñó durante esos años estudiando dentro de un libro y viendo el viaje a Australia, a Europa, lejos. Lo vas a tener la casa, vas a tener los niños, vas a tener lo que deseaste, pero ¿cómo comienzo con una zapata sólida? ¿Cómo comienzo a ahorrar de ese cheque grande? ¿Cómo saco un chunk para ahorro, tanto para los días que lluvioso, como uno dice, para una emergencia, como para el retiro? ¿Por qué? Porque pienso que ese es el tiempo ideal, porque vienes de cobrar una cuarta parte de lo que vas a cobrar ahora. Así que estás acostumbrado y tu estilo de vida estás como de residente. Así que antes de comenzar a endeudarse más, una de las primeras cosas que debes hacer es reunirse con un profesional que pueda decirle, ok, ahora estás cobrando más de lo que cobraba antes, vamos a destinar este porcentaje para el retiro, este porcentaje de ahorro y este porcentaje para entonces gastar en los gustitos que no te pudiste dar mientras estudiabas. Otro de los errores es que comienzan a trabajar y de momento no hay tiempo para esto. Subestiman la necesidad de sacar un día, 2 horas, ir a la oficina, sentarse con alguien y decir, mira, estas son mis metas. Esto es lo que yo quiero lograr en 10 años, en 15, en 20. Esto es lo que yo quiero tener, estas son las cosas que me quiero dar como gusto, esto es lo que me gustaría vivir así, etc. Y entonces sentarse con alguien que lo pueda orientar y darle esa estrategia correcta. Otro de los errores que yo veo mucho también es que si ya tenían algo, porque a veces tenemos profesionales que vienen de afuera, que estudiaron en Estados Unidos, que hicieron 1 o 2 años allá, y en el caso de profesionales de la salud que estudiaron fuera o que trabajaron fuera unos años, ya vienen con 401k, ya vienen con ciertos seguros. ¿Por qué? Porque afuera el médico es empleado del hospital, contrario que aquí, que pues tienen sus clínicas privadas, etc. Por lo tanto, el revisar qué tengo ya. Algunos tienen la dicha de que sus padres también le dejaron ciertas cosas. Vamos a revisar qué tengo ya y cómo lo pongo a trabajar para alcanzar mis metas hacia el futuro. Así que pienso que dentro de la profesión de la salud, estos son lo más común y puedo hablar en salud porque pues obviamente esa es mi profesión, pero yo creo que esto ocurre en cualquier profesional, cualquier persona que esté emprendiendo y haciendo, ¿verdad?, cosas, siendo su propio jefe. Esto es bien importante. Así que tomando eso en consideración ahora, Pedro, que hablamos de los errores y qué soluciones puede ofrecer The Financial Hub para estos profesionales. Pues mira, múltiples soluciones. Yo pienso que el paso 1 cuando comenzamos a generar ingresos de una manera estructurada es hacer una planificación contributiva. Uh-huh. Porque diste en el clavo cuando mencionaste, comienzas a ganar 5 o 10 veces más lo que ganabas como residente. Entonces, lo que va a cambiar inmediatamente y que te va a tomar por sorpresa, no inmediato, sino cuando te toque erradicar tu planilla, son los impuestos. Si no estructuras una manera eficiente para recibir esos pagos, ese nuevo ingreso, donde puedas justificar todos los gastos de tu operación, porque nadie te explicó que ibas a comenzar como empresaria. Te dijeron que eras médico. Uh-huh. Pero de médico te toca hacer una facturación médica, tener una oficina, tener empleados, uh-huh, tener cubiertas de seguro, cubiertas de errores o mala práctica, entre otras cosas que envuelven costos. Uh-huh. Y estos costos operacionales a su vez son gastos que puedes tomar como ventaja contributivamente y que te sobre más dentro de tu presupuesto, porque mencionaste el chunk. ¿Cómo destino ese chunk de una manera adecuada para que entonces lo puedas dirigir, no a dejarlo estacionado en una institución financiera, uh-huh, a pobres intereses? Me gustaría hacerte una pregunta, porque mientras estabas conversando, me vino esta inquietud. ¿Han discutido issues de confianza? De confianza, vamos a poner, cuando yo voy a tener alguna evaluación médica, pues me gusta, ¿quién me va a evaluar? Esta uh-huh persona que me va a evaluar realmente, estoy abriendo mi intimidad, o sea, mi salud, mi cuerpo. ¿Has discutido ese issue de confianza con algún colega
cuando han hecho estas consultas? Porque me imagino que se escuchan historias de terror de inversiones fallidas como también exitosas, ¿no? Pero deben ser las pocas. Claro. He tenido ese tema en varias ocasiones sobre cómo perdieron con los bonos, algunos médicos que confiaron en ciertas inversiones que fueron fallidas, cómo llega el punto donde dicen, mira, yo en realidad no creo en ninguno de esos seguros. Claro, eso es así. Y yo siempre le digo, es importante, uno, evaluar el profesional financiero que te está orientando. Conocer no solamente su trayectoria, conocer su desempeño. Tienes referencia, conoces a alguien que tiene su dinero y sus finanzas con esta persona, sí, buscar validación. Y tiene buen resultado. Obviamente también hay algo que yo siempre, como le enseñamos a nuestras niñas, hay una vocecita, como un sentido, que uno sabe cuando llega al lugar correcto, uno sabe cuando está hablando con alguien que le hace sentido, que conoce la materia, que habla con seguridad, que sabe lo que está diciendo. Yo recuerdo cuando yo empecé a buscar orientación y consejo financiero, a mí llegaron unas cuantas personas. Sin embargo, hacía preguntas y tan pronto los veía que tenían dudas, me causaba esa inseguridad. Yo decía, wow, si no me puede contestar una pregunta de manera clara y con seguridad y conociendo su contrato, como yo tengo que conocer el cuerpo, yo no puedo titubear cuando yo le digo a alguien, yo te tengo que sacar el colon. ¿Y cómo se hace eso? Se hace así, estos son los riesgos, estos son los beneficios, esto es lo que puede pasar, o sea, yo tengo que saber, no, es que ¿verdad? si tú veas, porque yo no me si opero. No, claro, ni yo me operaría. O sea, o sea, y estoy seguro que la audiencia tampoco, pero es algo que pues que es suele lo suceder. Mismo con las finanzas. Correcto. Es lo mismo. Tienes que no solamente conocer la persona, conocer su trayectoria y hacerle caso a esa vocecita interna que te va a decir, estás en el lugar correcto, estás con la persona correcta, esto es lo que hay que hacer. Muy bien, muy bien. Pues yendo de la mano entonces a la planificación y organización contributiva, ya dejamos a un lado la parte de los miedos, que entonces es usual y hay que entonces escuchar esa voz interior y hacer, ¿verdad?, el análisis de las referencias, resultados, validación. Puerto Rico es pequeñito, siempre va a haber alguien que tú le dices, ¿quién es? Por ejemplo tú, Pedro Astacio, ¿quién está con Pedro? Y van a aparecer personas que pueden usar como referencia. ¿Y cómo te ha ido con él? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuál es la estrategia que tiene? Y es que también hay un miedo de discutir las finanzas. Pero es que pasa con la salud. Son temas que a veces no discutimos uno con el otro. Y estas conversaciones y esta educación ayuda a abrir esa puerta. Todos estamos buscando una mejor salud financiera, una mejor salud en general. Y no podemos depender, ya sabemos, no podemos depender de que el gobierno lo haga, de que el Seguro Social de que, o sea, ya no podemos depender, nadie nos va a rescatar, por decirlo así. Nosotros mismos tenemos que crear una estrategia, un diseño, dialogarlo con nuestros colegas, con la gente con la cual tenemos confianza. Es que estos temas no se tratan de urgencia artificial ni de empujar una decisión apresurada. O sea, aquí lo que nosotros perseguimos es educación financiera donde las personas realmente encuentren un lugar donde hay múltiples profesionales financieros dispuestos a ofrecerles su conocimiento, sus servicios de una manera eficiente y validada. Claro. Y que de esta manera pues puedan potenciar su futuro financiero. Volvemos a las soluciones. Ya sabemos que la estructura contributiva es la base número 1 en esa planificación financiera. En The Financial Hub contamos con colaboración de más de un CPA, así que de esta manera pueden tener esa consulta. Número 2, una vez tenemos esa estructura contributiva establecida, vamos a la transferencia de riesgo. Ustedes lo ven diariamente en el hospital, o sea, uno propone y Dios dispone. Mañana nos levantamos con una dolencia y llegamos al hospital, lamentablemente un diagnóstico de una condición inesperada. Entonces, estas condiciones, tras que son lamentables y no deseadas, pues los costos son exorbitantes. Y entonces el plan médico, que en mi caso nunca lo utilizo, gracias a Dios por esto, pero cuando lo vas a utilizar, te dicen, pues mira, no, de los costos de esta condición yo te voy a cubrir hasta el 50 o el 60%. Entonces, mi copago excede el 30 al 40%. Cuando lo llevamos a dinero, si estoy recibiendo un tratamiento de una quimio o de una radio o de algún tipo de condición como lo es un Parkinson, un Alzheimer, entre otras, pues ¿qué hago? Arruiné la estabilidad financiera, no tan solo mía, sino de mi familia, porque si yo soy el proveedor, como en muchos casos, claro. ¿qué va a suceder con los que amo?
Y no te vayas lejos, no solamente una condición. Yo he tenido colegas que se han ido a esquiar y se rompen el brazo o una pierna y de momento tienen que estar fuera meses. Pero gracias a Dios en ese caso se recuperan, porque claro, está el que queda incapaz. Pero en ese tiempo, un seguro de incapacidad les ayuda a sufragar los gastos de su oficina, de los empleados que dependen de esa persona, de la familia que depende de esa persona. Es una transferencia de esos riesgos, no solamente enfermedades críticas, que existe para todo, existe para enfermedades críticas, para cáncer, para incapacidad. Y son cosas también, son pólizas que a veces no conocemos la capacidad que tiene ese contrato y cuán beneficioso es en el caso de un diagnóstico inesperado, una caída, un problema, ¿verdad? Me fui un imprevisto. Y volvemos, estamos buscando aquí ofrecer fortalezas ante esas debilidades financieras. El tercer escalón, hablamos de los impuestos, hablamos de la transferencia de riesgos a través de las cubiertas de seguro. Tercer escalón, yo le llamo el enemigo silencioso. ¿Sabes cómo se llama? Inflación. Entonces, ¿qué sucede? Importante. A veces por falta de tiempo o confianza, crecemos capital y lo dejamos estacionado en el banco, en la cooperativa, en el certificado de depósito con el amigo del gerente de aquí que te da un 4% y sientes que estás haciendo dinero cuando la inflación está en 4%. Por ende, no estás avanzando, estás improvisando. Pero es válido cuando tienes falta de confianza, porque yo prefiero ganarme un 4 y mantener mi dinero que invertirlo sin conocimiento y perderlo. Ahora bien, ¿eso es lo correcto o lo adecuado? No, porque nadie va a ir a maximizar tus finanzas. La responsabilidad es individual. Y por esto es importante que prestemos atención a este tipo de temas, porque las oportunidades todos los días llegan. Existen. Y si no maximizamos el capital, lamentablemente, ¿qué sucede? Tenemos que posponer el retiro, porque el costo de vida constantemente va en aumento y si se suma o se añade un imprevisto de salud, peor aún. Así que una vez tenemos entonces esa estructura del capital que nos está sobrando, no dejarlo estacionado y comenzar a invertir, pues ya luego entiendo que podemos tener un presupuesto para decir, ok, balanceé los impuestos, transferí mis riesgos, el exceso de capital lo tengo produciendo, me sobra, pues mira, date el viaje que quieres. El que quieres darte, cómprate el bote que deseas, ese carro que era tu juguete, compromete a la chica que amas, cómprale la sortija, no importa, porque ya planificaste, lo hiciste de una manera eficiente. Y yo pienso que esto es lo que perseguíamos en este programa, porque conocemos el sacrificio del profesional de la salud, conocemos el esfuerzo, las exigencias, lo poco empático que a veces tornamos a ser como pacientes con su esfuerzo. Y ustedes realmente deben comenzar a valorar y a poner en prioridad realmente ustedes. ¿Algo que quieran añadir a esto? Si eres médico o profesional de la salud y has dejado estos temas para después, hoy es un buen momento para tomar las riendas de tu finanza. Claro, porque esto no es para actuar bajo presión. Es para revisar, comenzar a planificar de una manera adecuada y eficiente y sobre todo validada. Diste en el clavo cuando hay que buscar hoy día validación y más aún con los adelantos que hay tecnológicos, las redes sociales, demasiada información. Así que hay que comenzar a filtrar de una manera eficiente para obtener resultados deseados. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Les deseamos muchísimas bendiciones y les recordamos, como siempre, encarecidamente que le den like a este contenido, porque esto es gracias a Dura Streaming. Hasta la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.